Llegamos al estudio número 31 del libro de Job. Este estudio abarca todo el capítulo 33 y el capítulo 33 contiene parte del gran discurso de Eliú. Como decíamos en la clase pasada, Eliú es un hombre joven que durante muchos días, quizá durante semanas, se abstuvo de hablar, de intervenir en la polémica de los amigos de Job y Job, porque esperaba que los viejos tuviesen sabiduría. Pero después de escucharlos tanto tiempo, se da cuenta que no por ser viejos son sabios. Y Eliú, esto lo vimos la clase pasada, descubrió una gran verdad, que al fin de cuentas lo que da la verdadera sabiduría es el Espíritu de Dios, no tanto la ciencia o la experiencia. Las grandes verdades bíblicas las tiene que revelar el Espíritu de Dios, porque ni los muchos años, ni el mucho estudio, ni la mucha filosofía pueden revelar cosas que solo Dios revela por el Espíritu Santo. Esto lo descubrió Eliú, lo vimos la clase pasada. Ahora vamos a analizar este capítulo que tiene parte de su discurso. Dividimos el capítulo en 7 partes muy interesantes. Primeramente vamos a leer un versículo cada uno. Job 33, del 1 al 7, perdón. Del 1 al 7. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios conforme tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. En este primer pasaje tenemos ya las primeras cosas interesantes que decir. En primer lugar, la rectitud de alma que tenía Eliú. Él se atreve a decir: mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Qué lindo que es hablar siempre con un corazón recto y con una lengua sincera. Ser un hombre íntegro, enterizo, honesto y bueno, que no se agranda excesivamente, creyéndose más de lo que es, ni se achica acomplejadamente. Un hombre que sabe y sabe que sabe. Eso parece ser Eliú. Sabe y sabe que sabe. Y entonces lo que va a decir, lo va a decir con integridad, lo va a decir con sinceridad. Y aquí también en esta primera parte declara una doctrina bíblica bien profunda. Dice en el verso 4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto está de acuerdo con la enseñanza de toda la Biblia, que el hombre es creación de Dios, y que Dios hizo al hombre de tierra, de barro, y luego que lo tuvo hecho como muñeco de barro, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Está de acuerdo a la doctrina revelada de que el hombre es creación de Dios, que el hombre no desciende de los monos, ni desciende de algún otro animal, que el hombre es creación directa de Dios. También en el verso 6 dice, de barro fui yo formado. Así que Eliú conoce perfectamente cuál es el origen verdadero del hombre. De barro fue formado, pero el Espíritu de Dios me ha dado vida. Y esos somos los hombres. Todo hombre que anda sobre este planeta está hecho de tierra y soplo de Dios. Y todo cristiano está hecho de soplo de Dios y de inspiración del Espíritu Santo. El cristiano es superior al hombre común, hecho de tierra, porque el cristiano ya tiene la nueva naturaleza, tiene la naturaleza eterna. Me gusta el verso 7, donde Eliú le dice a Job,
mi terror no te va a espantar, ni mi mano se va a grabar sobre ti. Qué interesante es esto, que nunca debiéramos hablar para aplastar y humillar a la otra persona. Eliú le dice, no tengas miedo, Job, te voy a decir unas cuantas cosas, pero no, mi mano no se va a grabar sobre ti, te voy a dejar tranquilo, no te voy a atacar, no te voy a pisotear, no te voy a humillar, te voy a decir cosas que necesitas saber, pero sin humillarte, sin ofenderte, sin lastimarte. Qué maravilloso don es ese de hablar la palabra de Dios sin lastimar, sin ofender, sin pisotear. Muy pocos hombres hay que puedan predicar el mensaje divino sin hundir a sus oyentes. Debiéramos todos ser así, hablar la palabra de Dios en justicia, en verdad, pero con amor, sin ofender y sin humillar y sin acomplejar a los oyentes. Otra cosa dice interesante aquí, esta es la número 4, que Dios es mayor que los hombres. ¿Quién lee el verso 12? Saltando un poquito, vamos al verso 12. He aquí, ¿Está bien? Esto no has hablado justamente, y yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Esto es obvio, ¿verdad? Dios el Creador, Dios el Ser Supremo, Dios el Eterno, Dios el Omnipotente, Dios el Omnisapiente, es más que el hombre. El hombre puede alcanzar alturas fenomenales en ciencia, en arte, en deporte, pero por más grande que sea el hombre, nunca va a ser más grande que Dios. Lo más grande del hombre es más pequeño que un dedo de Dios, dice uno de los salmos. Y Eliú le recuerda a Job, Job, que Dios es más grande que tú. Y nosotros tenemos que aprender esa verdad. Dios es mayor que nosotros, sabe más que nosotros, por lo tanto corresponde a nosotros humillarnos delante de Él. Reconocerle como Padre, como Señor, como Maestro y como dueño de nuestra vida. En fin, que esta es una gran verdad. Mayor es Dios que el hombre. Y agrega también en el verso 13, ¿por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Tenemos que aprender esto. Todas las razones que Dios tiene para obrar, no las conoceremos en esta vida. No sabemos por qué ocurren tales cosas. No sabemos el origen de la guerra, o la razón de la guerra, de la violencia, del crimen, de la miseria, de la pobreza, de las enfermedades. Dios no nos va a dar razones a nosotros en esta vida. Pero cuando lleguemos a la vida eterna y tengamos la inteligencia de Cristo, entonces, como dice el apóstol Pablo, vamos a conocer como ahora somos conocidos. En fin, resignémonos a no entender todas las razones de Dios, aunque sí es cierto que Dios revela maravillosas razones a sus hijos, cuando sus hijos son diligentes en estudiar su palabra y en buscar y pedir sabiduría. Ahora, siguiendo su discurso, Eliú dice que Dios habla en 3 maneras a los hombres, y son muy interesantes las 3. Por ejemplo, Dios habla a los hombres por sueños. A ver quién lee el verso 15. por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Lee hasta el 18. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. En los tiempos antiguos, y especialmente en los tiempos de Job, cuando todavía casi no había palabra escrita de la Biblia, era natural que Dios hablase a los hombres por medio de sueños. Pero ahora Dios habla a los hombres por su palabra escrita. Los sueños ya no son necesarios. En verdad, hay muy pocos sueños en la Biblia.
hay apenas unos 15 o 16 sueños de importancia mencionados en la Biblia. El sueño del faraón, el sueño de Nabucodonosor. No son muchos. Yo he contado todos los sueños importantes que aparecen en la Biblia y no son más de 16. La mujer de Pilato soñó y le dijo a Pilato: no tengas nada que ver con Jesús, porque anoche he padecido en sueño por causa de él. Así que si en 3.500 años de historia Dios ha dado apenas unos 15 o 16 sueños de importancia a los hombres, no es el sueño el mejor canal para que Dios revele sus cosas. Hay gente que cree que cada sueño que tiene es un sueño profético, un sueño revelador de Dios. Es un error gravísimo. Es un error del diablo hacer creer a la gente que cada cosa que sueña es profecía. A causa de eso estamos viendo tantas locuras y tantos desatinos, aún entre cristianos. Así que si tienen un sueño, por raro que sea, no crean de que Dios les está hablando por sueño, porque Dios tiene otras maneras de hablar, como vamos a ver inmediatamente. Repito, en la Biblia hay unos 15 o 16 sueños que merecieron ser registrados en la palabra de Dios, pero no hay más. Quiere decir que el sueño no es el vehículo favorito de Dios para revelar sus verdades y hablar a los hombres. Hay otro medio que Dios habla a los hombres. Alguien que lea desde el verso 19 hasta el 21. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. El sufrimiento es otra manera que Dios tiene de hablar a los hombres. ¿Y cuánta gente después que ha sufrido un gran golpe, que ha tenido una grave enfermedad, o que ha sufrido un accidente, o ha tenido una enorme pérdida, cuánta gente recién a través de esos sufrimientos y golpes ha buscado a Dios y se ha reconciliado con Dios? El sufrimiento es una vía de conocimiento de Dios, y es una de las maneras que Dios tiene de hablarnos a nosotros. Cuando estamos sufriendo es cuando buscamos a Dios, y cuando nos humillamos lo suficiente para escuchar la voz de Dios. No es tampoco el sufrimiento el método favorito de Dios de revelar sus verdades. No vamos a pensar de que Dios anda dando palos para revelar sus verdades. Dios no es cruel, pero muchas veces, o casi siempre, el sufrimiento sirve para que el hombre escuche la voz de Dios. Hay un tercer método que Dios usa, y este es el bueno, y este es el mejor, y este es el único que debiéramos emplear. Vamos a leer ahora desde el verso 23 al verso 26. ¿Quién quiere leer? O un versículo cada uno. Del 23 al 26. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Este es el método divino por excelencia. Un elocuente mediador muy escogido, un predicador. Cuando Jesús quiso que su evangelio sea conocido en toda la redondez de la tierra, le dio la gran comisión a sus apóstoles: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Es la predicación del evangelio el método divino por excelencia para revelar las verdades divinas. Aquí Eliú dice, hablando de un predicador sin duda, elocuente mediador muy escogido. Qué lindo es tener el don de la palabra
y con el don de la palabra revelar las verdades divinas. También la literatura, también las canciones son una manera de predicar el Evangelio y debemos emplearlas, debemos usarlas. Literatura, música, canciones. La palabra, en una palabra, predicada es el método divino de dar a conocer el Evangelio al mundo entero. El cristianismo perdió toda su fuerza cuando dejaron de haber predicadores y empezaron a haber sacerdotes, oficiantes, que realizaban una liturgia, realizaban un culto mecánico y escondido, oculto. Cuando el cristianismo dejó de tener predicadores, evangelistas, profetas, empezó a perder fuerza y se transformó en una religión hermética que no decía nada. El gran fracaso de la Iglesia Católica Romana Papal es que llegó a crear una liturgia, pero no una predicación. Así que el mejor método que tiene Dios para revelar sus verdades es por medio de hombres escogidos que saben manejar la palabra de Dios. Y aquí en estos versículos Eliú está dando todo un surtido de bendiciones, de buenas cosas que vienen por la predicación de la palabra de Dios. Vean ustedes. Verso 24. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Esto tienen que hablar los predicadores, la misericordia de Dios. Si vamos a predicarle a la gente que no conoce a Cristo, digámosle que Dios tiene misericordia de él, que Dios no lo quiere castigar, que Dios no lo quiere hundir en el infierno, que Dios no lo quiere destrozar. Vamos a decirle a la gente: Jesucristo te ama, Dios tiene misericordia de ti y quiere bendecirte. Eso es lo que está diciendo Eliú aquí. Este elocuente mediador tiene que decirle al hombre que Dios tuvo de él misericordia. Primera gran verdad y primera grande bendición para ofrecer a la gente. Dios tiene misericordia de ti, tenemos que decirle. Dios te ama, Jesús murió por ti. Hay gracia de Dios para perdón de todos tus pecados. Dios quiere recibirte en su seno, en su familia, en su reino. Hablar de la misericordia de Dios y no del juicio de Dios. Segunda cosa, que Dios lo libre de la muerte. Está también en el verso 24. Lo libró de descender al sepulcro. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro. Esa es la oferta de la vida. La oferta de la vida eterna. Los primeros predicadores del Evangelio que fueron por todo el Imperio Romano decían: en Cristo Jesús hay vida eterna. Era la oferta número uno. Eso le decían a la gente: no tengas miedo a la muerte. Jesucristo es la resurrección y la vida. Si crees en Jesucristo, aunque estés muerto, vivirás. Muchas veces nos ocupamos de temas inferiores y no del tema de la vida eterna. Por eso aún los cristianos están más preocupados con la vida presente que con la vida eterna. Están preocupados o afanosos de conseguir bienestar físico, bienestar económico, y nunca piensan, o poco piensan, en la vida eterna. Pero un gran elemento de la predicación del Evangelio es vida eterna. Tercera cosa, la redención. Eliú menciona la redención también en este verso 24. Que halló redención. ¿Qué es redención? Redención es pagar la deuda de un endeudado para darle libertad. Redimir es pagar por otro. Por ejemplo, si uno se ve apurado de dinero y empeña un anillo de diamantes en una casa de empeños, después de un tiempo, cuando ha conseguido el dinero, va y redime la cosa suya. Redime su anillo, redime su joya, pagando el precio estipulado. Es lo que hizo Cristo con nosotros.
al precio de su sangre nos redimió del poder de la condenación, de la muerte y Satanás. Eso es redención, pagar por otro para darle libertad a esa persona. Es lo que hizo Cristo derramando su sangre en el Calvario. Nos redimió del poder del pecado, del mundo, de la muerte y de Satanás el diablo. Cuarta cosa, el predicador tiene que decirle a la gente que Dios puede darles un nuevo corazón. Miren qué cosa bonita, verso 25. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Cuando una persona se convierte a Cristo, si se convierte sinceramente y profundamente, recibe un nuevo corazón. Un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sano. Es como si volviese a ser niño. Jesús dijo, de cierto os digo que si no se convierten y vuelven a ser como niños, no entrarán al reino de los cielos. Aquí Eliud, algunos milenios antes que Jesucristo, está diciendo que el que escucha la predicación del predicador escogido que Dios le envía, su carne será hecha como la de un niño, volverá a los días de su infancia, de su juventud. Y eso es una bendición del Evangelio, tener un corazón limpio, puro, un alma recta y justa, como cuando uno era inocente. Gran elemento de la predicación. Verso 26, quinta cosa. Orará Dios y éste lo amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Aquí dice varias cosas. Orar a Dios. El que acepta la palabra de Dios, el que acepta a Jesucristo, el que es convertido, tiene el grandísimo privilegio de orar a Dios el Padre en nombre de Jesucristo el Hijo. Orar y tener comunión con Dios en la oración es una bendición fenomenal que no nos damos cuenta cuán valiosa es. Y esa bendición es privilegio del que acepta el Evangelio, del que acepta a Cristo. Porque al aceptar a Cristo pasamos a ser hijos de Dios, y al ser hijos de Dios tenemos derecho a hablar con nuestro Padre. Por eso Eliú dice, orará a Dios y éste le amará, verá su faz con júbilo. Ver el rostro de Cristo con alegría, privilegio también del creyente. Hay gente que le tiene miedo a Dios, hay gente que no quiere hablar de Cristo, oír hablar de Cristo. Pero aquel que ama a Cristo tiene gusto en contemplar su faz, su rostro, orar y ser escuchado. Se le restaurará la justicia, dice el verso 26 también. Restaurará al hombre su justicia. ¡Qué bendición cuando Dios nos declara justos por la fe en Jesucristo! Uno de los versículos más grandes de toda la Biblia está en la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 5. Dios justifica al impío. El Salmo 34 dice palabras parecidas. Bienaventurado el hombre al cual Dios no le achaca pecado. Eso es la justificación. Creyendo en Cristo, uno es declarado hombre justo, mujer justa. No importa su vida, no importa si está haciendo esto o si está haciendo aquello, no importa cuántos pecados ha tenido. Desde el momento que acepta a Cristo como Señor y Salvador, Dios lo declara justo. Y al declararlo justo, lo declara salvado. Y al declararlo salvado, lo declara ciudadano del reino de los cielos, heredero de la vida eterna. Cosa maravillosa la justicia. Y por último, el predicador, además de anunciar tantas bendiciones, tiene que invitar a la gente a la confesión. Verso 27, alguno que lo lea. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. El 28 también. Dios redimirá mi alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz.
Todo predicador del Evangelio, sobre todo cuando está predicando un sermón evangelístico, tiene que terminar invitando a la gente al arrepentimiento. No estaría completo su mensaje de salvación si no le dice a la gente cuál es el método de recibir la salvación, que es arrepentimiento. Arrepentimiento de los pecados y fe en el Señor Jesucristo. En muchísimas iglesias, muchísimos predicadores han dejado de predicar el arrepentimiento. Dicen que no hay que hacerlo más porque el hombre ya está bastante educado y está bastante civilizado, ya no tiene que arrepentirse, tiene que simplemente tomar la decisión de cambiar de vida. Pero la Biblia enseña que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Y el arrepentimiento bien entendido es metanoia, cambio de mente, cambio de pensamientos, cambio de sentimientos, cambio de propósitos en la vida. Así que Dios está acertado cuando dice, Él mira sobre los hombres, Dios está mirando. Cuando hay una reunión evangélica y está predicando un predicador, Dios está mirando a todos los oyentes y está esperando a ver qué reacción tiene. Cualquiera de los oyentes que ha escuchado el mensaje del Evangelio dice, me arrepiento de mis pecados, Dios lo perdona inmediatamente. El que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, porque la vida en pecado a nadie aprovecha, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Aquí tenemos entonces en estos cuantos versículos de Eliú todo un surtido de bendiciones que el predicador del Evangelio genuino y bueno tiene que ofrecer a la gente. Vamos a leer ahora para finalizar los versículos del 29 al 33. Un versículo cada uno otra vez. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Qué interesante que un joven le diga a un anciano, calla, que yo te voy a enseñar sabiduría. Y por cierto que de los 3 amigos o 4 amigos de Job, contando a Eliú, el que habló con más sabiduría fue este joven. No fueron aquellos 3 ancianos que estaban muy chapados a la antigua y estaban muy aferrados a sus tradiciones y convicciones. Eliú, inspirado de Dios, habló cosas mucho más sensatas. No pudo convencer tampoco a Job, porque Dios iba a convencer a Job, como le dice Eliú, pero por lo menos habló con bastante sabiduría. Y nos quedamos con esto. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. La predicación del Evangelio tiene ese objetivo, iluminarnos a nosotros con la luz de la vida. Esto es todo por hoy. Que el Señor nos ayude a ser buenos expositores de la palabra de Dios y hablar como Eliú, con integridad y con verdad. Amén y amén.